buenos días de nuevo, hermanos, y feliz sábado. Es un gozo estar aquí en la casa de Dios. Quiero saludar también a mi hermana Laura, que nos está viendo a través de Facebook Live. Ella está en Tampa, en Punta Gorda, por ahí, en esa zona. Así que a todos aquellos que nos ven, allá también por Facebook Live, que Dios los siga bendiciendo. Y les invito, mis amigos y hermanos, que vayamos al libro de Génesis, capítulo 22, los versículos 1 y 2, que fue nuestra lectura bíblica. Y allí dice la palabra del Señor: aconteció después de esas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque nosotros estamos aquí para oír tu palabra. Danos tu Espíritu Santo y tu entendimiento, y glorifícate aquí en tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. El texto dice que Dios iba a probar a Abraham. Yo he llamado mi presentación Juicio a Abraham. Dios comienza poco a poco a trabajar con Abraham. Y cuando llega el momento de Dios, el tiempo de Dios, Él viene finalmente a definir qué Él va a hacer con Abraham. Porque Dios no ve en ti lo que tú eres ahora, sino lo que tú puedes llegar a ser en sus manos. Y Dios estaba trabajando con Abraham. Abraham había puesto en tela de juicio a Dios, a sus beneficios. ¿Saben por qué? Porque Abraham en más de una ocasión había mentido delante de dos reyes. Primero mintió ante el rey de Gerar. Él y su esposa mintieron. Porque aunque Sara era media hermana de Abraham, y era verdad que era media hermana, le dijeron al rey que Sara no era su esposa. Y cuando fue a Faraón también hizo lo mismo. Es decir, que Abraham realmente, ante el universo que estaba mirando todas las escenas, Abraham no estaba actuando muy bien, ¿verdad? Y todos sus siervos se enteraron, y todo el mundo se enteró de la afrenta y cómo Dios lo salvó a Sara de las manos de esos reyes. Otra cosa es que Dios le había prometido un hijo a Abraham, pero Abraham se desesperó. Y ustedes saben la historia, lo que pasó cuando él se unió a su sierva y tuvo un hijo, que no era el hijo de la promesa, no era el hijo que Dios le había prometido a Abraham. Y aquí notamos que todas esas fallas en la vida de Abraham había puesto a Abraham que estaba un poco flojo, vamos a decir así, en el tiempo que estuvo en Canaán. Y ahora nosotros vamos a ver en este capítulo de Génesis capítulo 22 la disciplina del Señor hacia Abraham, para que no haya duda de la confianza y el desarrollo y la madurez que Abraham ya había llegado, porque Abraham en cierto momento había flaqueado, pero Abraham había madurado en su fe, había tenido una relación tan íntima con Dios, que Dios ya dijo: ya Abraham llegó al tope. Abraham está preparado para que yo lo pruebe, porque Dios no te prueba a ti para que tú falles. Dios, cuando te viene la prueba, para probar ante el universo que tú eres un hijo auténtico de Él. Y que Él, cuando te pone una tentación, no la pone más allá de la capacidad que tú puedes soportar. Eso dice la Biblia y eso pasó con Abraham. Ahora vamos a ver cuál es esa disciplina. Porque Dios tenía una visión de Abraham. Y Él le da la oportunidad para que otros vean a Abraham, su siervo, en acción. Ahora, finalmente, sin dudar, sin preguntar, ni argumentar, porque Abraham en otras ocasiones había preguntado a Dios y había dudado, ¿verdad? Y este no es mi siervo,
sirio que me va a sustituir, o no es esto, no es aquello. En este momento Abraham no habló, se mantuvo silente, no argumentó, siguió lo que Dios le dice. Y hay una cosa interesante, hermanos. Dios procede a hacer un juicio a la conducta de Abraham y comienza como un padre quiere disciplinar a un hijo. Es como un rey que tiene un vasallo. Viene a probar a su siervo a ver si él sigue el pacto que ellos tienen. Porque Abraham había hecho un pacto con Dios. Pero Dios ahora ¿qué? Está probando a ver si Abraham es fiel a ese pacto. Y ese pacto Dios viene ahora ¿qué? A confirmar el pacto. Y eso es lo mismo que pasa con nosotros. Nosotros un día conocimos a este Dios todopoderoso. Pero Dios va a llegar un día en tu vida que te va a probar y va a confirmar si realmente tú eres su hijo. Te va a probar y tú vas a tener que alumbrar en esa oscuridad de tu vida si tú realmente sirves al Dios vivo. Porque Dios no te ve lo que tú eres ahora con tu problema, sino que te ve a ti reinando con Cristo en el reino de los cielos. Dios te ve victorioso y vio a Abraham victorioso en sus manos. Dios te llama. Responde como hizo Abraham y escuchó la voz de Dios. Así mismo debe ser tú. Responder y obedecer lo que Dios te ha dicho. Pero el texto dice que la prueba consistía en ofrecer a su único hijo, el hijo de la promesa. Y aunque Abraham tenía otro hijo, este era realmente el hijo que tenía valor. ¿Qué es lo que le pide Dios a Abraham? Dios le pide a Abraham algo ilógico en el razonamiento humano. Algo que en nuestra mente mundana y en el mundo de hoy, usted, si él iba a hacer algo así, se entera, usted llamaría al 911. Sin embargo, para la cultura de los pueblos en la que se encontraba Abraham, los cananeos, ellos hacían sacrificios a sus dioses. Dioses de madera, dioses de invención humana, dioses falsos, dioses que tienen ojos y no ven, oído y no oyen, ojos y no respiran, no tienen vida, no palpan, no existen, son invención humana. No siga a esos dioses que tú tal vez te hayas inventado en tu vida, el Dios del dinero, el Dios de todos los enredos que tú tienes en tu vida. Debes renunciar a todas las cosas que te inventas y aceptar lo que Dios te dice. Tienes que aceptar al único Dios verdadero, al Dios creador de los cielos y la tierra, el Dios inmortal, el que tiene vida en sí mismo y otorga vida, y de él procede todo cuanto existe en el universo. Dios no te pide una decisión, Dios nos pide aparentemente una decisión descabellada. Pero el principio aquí, hermanos, es que es un asunto de fe. Dios te invita a una decisión en algo aparentemente ilógico en tu mente. Hay cosas que nos parecen sin sentido, que nos ocurren a nosotros, cosas irracionales que solo se pueden ver por medio de la fe. Y Abraham lo vio. Y tú, amigo mío, puedes verlo por fe si crees fielmente en la palabra de Dios, el creador del universo. Porque Dios, mis queridos hermanos, camina derecho, aún en caminos torcidos. Y nosotros no lo entendemos ni lo sabemos. Jehová ya había hablado con Abraham más de 8 veces. Y esta vez Dios vuelve a establecer un diálogo con Abraham. Abraham ya en esa etapa de su vida ya conocía la voz de Dios. Sabía quién era Dios porque Abraham tenía una relación permanente con Dios. Y si usted lo busca, y se dedica a buscarlo, lo va a encontrar y va a entender y va a escuchar y va a hacer lo que Dios le dice. Va a guardar silencio y va a obedecer. Pero Dios le dice a Abraham, ofrécelo como sacrificio a tu único hijo.
Y hay algo interesante. ¿Dónde quieres que ofrezca el sacrificio? Muchos de nosotros queremos inventarnos un lugar. El lugar es aquí en el templo, hermano. Es aquí donde usted debe estar. Porque Dios, cuando le pidió a Abraham que ofreciera a Isaac en sacrificio, le pidió que fuera en el monte Moria. ¿Y sabe dónde estaba el monte Moria? Ahí está el templo, actualmente en Jerusalén. En el mismo lugar que se levantó el templo, allí sacrificó el cordero Abraham. E hizo el sacrificio de Isaac. Hermanos, el lugar que Dios te pide, donde tú debes estar en el sábado, es la casa de Dios. Tú no debes estar en otro lugar que no sea en la casa de Dios. Tú no puedes estar en un juego en el sábado. Tú no puedes estar viendo la televisión en el sábado. Tú no puedes estar en el trabajo en el sábado. Debes estar en la casa de Dios adorando al Creador. Dios quiere que esté aquí en su casa, en su monte de oración. Abraham estaba dispuesto a ofrecerlo todo por Dios. Hoy nosotros también debemos hacer lo mismo. ¿Qué es lo que hace Abraham? Vamos a leer el texto de Génesis 22, 3 al 10. Y dice allí que Abraham se levantó muy de mañana y él alborotó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y dice allí que al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Y entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondiendo Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Mis queridos hermanos, Abraham fue a cumplir lo que Dios le dijo. Abraham no comienza a lamentarse, no comienza a argumentar, él comienza a accionar, a seguir la orden de Dios. Si usted comienza a contar los verbos que aparecen en Génesis 22, encontrará que Abraham utilizó 19 verbos allí. Abraham usó verbo de acción, se levantó, él alborotó, llevó, cortó, fue, alzó, vio, dijo, esperad, volveremos, tomó, proveerá, siguieron, edificó, dispuso, ató, puso y degolló. Todos eran verbos de acción. Abraham no se quedó parado, que Dios está conmigo y se queda nada más con teoría. No, Abraham es un hombre de acción. Todos son acciones de lo que Dios le pidió a Abraham. Él ha comenzado a actuar de acuerdo al mandato de Dios. ¿Quieres tú comenzar a actuar de acuerdo a los mandatos de Dios? Y aunque hayan situaciones irracionales porque puede ser que tú andas buscando un trabajo y te piden que trabajes el sábado. Irracional porque puede ser que tú dejes que tus hijos hagan lo que ellos quieran. Pero Dios te ha pedido que cuide de tus hijos. Y mira lo que Dios dice a Abraham en cuanto a su familia. Porque Dios tiene una percepción clara de Abraham. Y cómo él debe cuidar a sus hijos. Dice allí Génesis 18, versículo
17 al 19 dice, y los varones se levantaron, no, 17, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Mis hermanos, yo no sé de dónde están tus hijos, ni qué está haciendo con tus hijos. Pero lo que yo estoy seguro, hermano, era que Abraham estaba seguro en el Señor. Y déjeme decirle que ese niño Isaac creía en su papá. E hizo lo que su papá le dijo. Estaba bien educado en el Señor y se dejó amarrar para hacer el sacrificio. Y Abraham fue a obedecer la voz de Dios. Allí no hubo un acto de rebeldía. Abraham estaba convencido en su propia experiencia que cuando Dios hace una promesa, aunque él mate a su hijo a Isaac, Dios se lo va a levantar de la tumba. Él estaba seguro, hermanos. Yo no sé cómo tú estás aquí este sábado, pero el libro de Hebreos, versículo 11, 17 al 19, se escribe de Abraham. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Sí, mis hermanos, Isaac era la promesa. En Isaac estaba cifrada todas las esperanzas de Abraham. Todo ese viaje que él hizo de Ur de los Caldeos, todo ese tiempo que él estuvo con el Señor, todas las veces que Dios le habló, toda la promesa que Dios le hizo a Abraham, estaba cifrada en su hijo. En cambio, Dios le había pedido, ¿qué cosa? A su hijo. Él lo entregó todo al Señor. ¿Y usted qué ofrece? ¿Miseria? ¿Vergüenza? ¿Se avergüenza Dios de ti como Dios se avergonzó de Abraham? ¿Cuál es el culto que tú le ofreces a Dios? ¿Cuál es el tipo de vida? Porque Dios, si tú mueres ahora con el tipo de vida que llevas, ¿te vas a levantar de la tumba? ¿Estás seguro de eso? ¿Quieres tú argumentar con Dios de su palabra? ¿Quieres tú decirle a Dios cómo son las cosas? ¿Cómo es que funciona el evangelio? ¿Cuáles son las doctrinas? ¿O quieres tú oír y hacer lo que Dios te dice? Porque si tú haces lo que Dios te dice, Él te va a levantar de la tumba en Cristo Jesús. Génesis 22, 11 al 19 hace una descripción maravillosa de la percepción de Dios sobre Abraham. Usted debe gozarse en el Señor, hermano mío. Dice allí la palabra de Dios. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Dios proveerá. Si tú crees en su palabra,
Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como en las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y el versículo 19 dice que Abraham volvió con sus siervos. Hermanos míos, Abraham hizo lo que Dios le dijo. Escuchó la voz de Dios. ¿Estás tú escuchando la voz de Dios? ¿Estás tú haciendo realmente lo que Dios te dice? ¿O quieres tú inventarte una religión fabricada a tu manera? ¿Estás haciendo tú lo que Dios te dice? ¿O estás siguiendo tus gustos y tus caprichos? Dios, hermano, en el momento más crítico de tu vida, te puedes proveer el cordero. Y ese cordero es Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque la Biblia dice que Jesucristo es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesús es el cordero de Dios, el creador del universo. Ha provisto como la única solución al problema de nuestro pecado, la enfermedad y la muerte del hombre. Ahora yo te pregunto, ¿quieres tú ser salvo? Acepta a Jesús, el Cordero de Dios, como tu sustituto y serás salvo. ¿Crees tú eso, hermano? ¿Quieres tú aceptarlo? No lo medites. Tienes que hacerlo, porque de la única manera que vas a ser salvo es a través de Jesús. La prueba de juicio, Abraham nos dice a nosotros que detrás de cada prueba, Dios tiene el sustituto oportuno para cada problema espiritual de tu vida. Puede parecer que tú estés ahogándote en un vaso de agua, en los problemas económicos, emocionales, espirituales, de enfermedad. Pero es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, quien te libera de todos esos problemas. Porque todo esto que está aquí va a desaparecer. Todo va a desaparecer. Todo. Dios va a destruir todas estas cosas. Porque no hay problema ni grande ni pequeño delante de Dios. Todos son iguales. Recuerda que el creador de todo cuanto existe te ha dicho que Él proveerá. Dios, hermanos míos, en este sacrificio que puso como ejemplo a Abraham, porque Dios hizo un ejemplo, ilustró en figura el sacrificio de Jesús. Dios le reveló a Abraham en figura su plan eterno para la salvación del hombre. En primer lugar, Dios le dio a Abraham una mirada al futuro, como lo llamó, para sacrificar a Isaac. Abraham estaba viendo el sacrificio de Cristo, el Hijo amado de Dios, a quien el Padre enviaría a la tierra a morir por nosotros. Qué privilegio tuvo Abraham, hermano. Dios lo utilizó a Abraham y a su hijo como ilustración para las generaciones futuras de qué es lo que Dios va a hacer para salvar a la raza humana. Eso es lo que Dios ve en ti. Dios no te ve en cositas pequeñas. A usted lo pueden estar ofendiendo en el trabajo, lo pueden estar ofendiendo en la calle, le pueden ridiculizar, pueden decir cuantas cosas de usted porque es cristiano. Sin embargo, Dios te ve a ti gigante, como Abraham. Él modela su salvación en Abraham. El mismo Señor Jesús dijo a los fariseos en Juan 8:56, Abraham se gozó por ver mi día y lo vio
usted puede ver por fe como Abraham el final glorioso que Dios tiene planeado para cada uno de nosotros, para su vida, donde no habrá llanto, ni dolor, ni clamor, ni muerte, porque finalmente, si aceptas a Jesús, heredará todas las cosas y todo lo que Dios te ha prometido, como lo hizo Abraham, nuestro antepasado, si lo aceptas por fe. El segundo elemento que Dios le mostró a Abraham en este sacrificio fue el día del Mesías. Abraham se gozó porque el sacrificio de su hijo Isaac sirvió como símbolo para ilustrar a las generaciones venideras el verdadero sacrificio del Mesías, quien es nuestro verdadero sustituto y verdadero hijo de la promesa de Dios. Jesús es el verdadero descendiente de la mujer, promesa que Dios hizo a Adán para salvar a la raza humana, y se la confirmó a Abraham. ¿Quiere que Dios te confirme en su vida que tú eres un hijo de Abraham? Tiene que aceptar por fe al hijo de la promesa, Cristo Jesús. Usted está aquí en esta casa de Dios, hermano, no para perder el tiempo llamándose cristiano o haciendo el ridículo ante la gente como hipócrita allá en la calle, como que diga yo soy adventista, pero usted no vive el evangelio. No, Dios no te ha llamado para ser ridículo. Dios te ha llamado para que haga el ejemplo de Abraham. Oíste la voz de Dios, obedeciste la voz de Dios. Eso es, para que Dios definitivamente te cure del pecado y de la muerte. Lo que quiero decir es que Dios va a hacer nueva todas las cosas. Todo lo que está en este mundo va a ser destruido. ¿Qué cosa? Todo va a ser destruido. Este mundo, lo que hay en este mundo, usted mismo va a ser destruido. ¿Sabe una cosa? Este cuerpo que yo tengo aquí, dice la Biblia que nosotros vamos a ser transformados lo que estemos vivos. Y si está en la tumba también va a ser transformado. Ese cuerpo mortal que está en la tumba va a ser transformado en un cuerpo inmortal. Y ese cuerpo corrupto que está en la tumba, Dios lo va a convertir en un cuerpo incorruptible. Y este cuerpo va a ser transformado también. Por lo tanto, todo va a ser quemado y destruido por el fuego. Dios nos va a transformar. El fuego de la presencia de Dios nos va a transformar a nosotros. Es decir que Dios revela a Cristo a través de la figura de Isaac como el hijo que muere en la cruz para sustituirnos, como la simiente prometida de la cual viene el Israel de Dios, los nacidos del Espíritu, como el hijo el cual el Padre elige su esposa, es decir, la iglesia. El lugar donde usted debe estar en el sábado, ¿dónde es? ¿Dónde era que Abraham debía ir? Al monte Moria. En el monte Moria Dios levantó el templo. Es allí donde usted debe, donde Dios esté, ahí tiene que estar usted. Hermanos, las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y le voy a leer lo que dice Hebreos 6, 13 al 20, lo que dice allí. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Usted quiere alcanzar la promesa de Dios? Acepta a Jesús. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos la promesa de la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza que es en Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, en este sacrificio hay 7 cosas que ocurren. Y en todo sacrificio hay 7 cosas. Primero, Dios el Padre. Dios es el que otorga a su hijo. Y también Abraham hace la figura de Dios cuando entrega a su hijo Isaac. Así que otra cosa que tenemos aquí es el oferente, es decir, el sacrificio. El ser humano tiene que ofrecer su sacrificio. Sin embargo, nuestro sacrificio no sirve. ¿Por qué?
porque el Cordero de Dios es el único sacrificio apto para limpiarlo del pecado. Es decir, que Jesús murió en mi lugar, la víctima de sacrificio. Déjeme decirle algo a ustedes, hermanos, hoy. Si usted está jugando a ser cristiano y a imitar el cristianismo, eso no funciona. Porque si Isaac en ese momento hubiese, la víctima del sacrificio, Isaac era la víctima en ese momento. Si Isaac hubiese estado modelando el cristianismo y Abraham hubiese hecho el sacrificio, Isaac hubiese muerto la segunda muerte. No solamente la primera, sino también la segunda. Porque no había creído en ¿quién? En Dios. Y la otra cosa es que el sacrificio de Isaac era insuficiente. Por lo tanto, Dios le dio un sustituto, el Mesías. Hermanos míos, ese simbolismo es maravilloso, lo que representaba Isaac. El sustituto de la víctima, que es el Cordero Jesús, el Cordero de Dios, es el verdadero hijo de la promesa. Tú tienes que tener a Jesús en tu vida. Si tú no tienes a ese sustituto, tú vas a morir por tu pecado. Hermanos míos, dice la Biblia que Abraham degolló el cordero sustituto y salvó a su hijo. Tú tienes que entregar tu vida a Jesús. Tienes que entregar tu vida y aceptar al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El único Dios verdadero y el único sacrificio aceptable está en Jesús. Lo otro que vemos aquí es el fuego. El fuego representa la obra del Espíritu Santo que te está tocando todos los días de tu vida. Pero también ese mismo fuego del Espíritu Santo, dice la Biblia, que si tú rechazas a Dios, te va a quemar y te va a destruir, te va a aniquilar y te va a erradicar del universo. Es decir, que el fuego tiene una doble función. Mi hermano mío, como dije anteriormente, todo va a ser destruido. Nuestro cuerpo va a ser destruido, el mundo va a ser destruido. Dios va a hacer nueva todas las cosas. Si tú quieres heredar el reino de los cielos, tienes que aceptar a Jesús. 1 Corintios 15, léalo en su casa, ahí habla de la transformación del cuerpo. En Pedro dice que maldito es el hombre que es crucificado en un madero. La Biblia habla de eso. Jesús, Dios no tiene tardanza ni premura. Él va a ser nuevo y va a quemar todas las cosas. Y la leña, que es la última sección que tenemos aquí. La leña, bueno, y el cuchillo. La leña te representa a ti. La leña representa el sacrificio que tú debes tener ante Dios. Toma tu cruz y sígueme, dice Jesús. Y debe decirle que Jesús tomó su propia cruz y cargó tu cruz y murió en tu lugar. Si tú quieres ser un sacrificio ante Dios, debe ser un sacrificio, como dice Pablo en Romano, grato y agradable ante Dios, hacer la voluntad de Dios. La leña representa la maldición del pecado, esta naturaleza pecaminosa. Sin embargo, dice Gálatas 3, que Cristo fue colgado en un madero y fue maldito por ti. Si tú no quieres morir maldito, acepta la maldición al que fue maldito para que sea salvo. Y por último, quiero decirte, hermano, que el cuchillo que usó Abraham representa la palabra de Dios. Esa palabra que penetra en tu mente, en tu corazón y en tu vida. Pero si tú no lees la palabra, si no crees en la palabra, no vas a tener vida. Porque la misma palabra que te salva es la misma palabra que te condena. Y Dios ha puesto como testimonio el cielo y la tierra. Por lo tanto, hermano, no hay cosa creada en este mundo que te pueda alejar de la vida de Dios. Y yo te voy a hacer un llamado. Tú que estás ahí en tu casa, ahí. Tú que estás aquí, en este lugar, yo te estoy llamando. Para que si este sábado tú viniste aquí a la casa de Dios, no tome a Dios de juguete. Ven aquí, levántate y acepta a Jesús. Porque si tú crees que Jesús tiene vida, te va a dar vida. Si usted está estudiando la Biblia y está jugando al cristiano, eso no funciona. Abraham mintió muchas veces. Eso no funciona. Y Dios le mostró a Abraham que él estaba equivocado. Y Abraham maduró en su fe. ¿Quieres tú madurar en la fe del Señor? ¿Quieres tú aceptar a Jesús? Si hay alguien aquí, hermanos, mientras van poniendo la música, pastor,
Ven levantándote, levántate de tu silla. Ven aquí al frente, acepta a Jesús. Jesús te llama. Él te dice, ven hijo mío, no, acéptame. Dios es un Dios todopoderoso. Si te mueres, te resucita. Si tienes hambre, multiplica el pan. Si tienes sed, te da agua aún en el desierto. Si estás apurado, te da tranquilidad. Si estás enfermo, te cura. Dios es maravilloso. ¿Qué Dios más maravilloso tenemos nosotros? Levántate, hermano. No te quedes en esa silla. No dejes que el enemigo te amarre, que te engañe con tus codicias y tus deseos, tu concupiscencia. Venga a Jesús. Acepta al Señor. Él es poderoso para salvarte, poderoso para redimirte. Ven aquí al frente. Ven al frente. Acepta al Señor Jesús. Levántate de esa silla. No te dejes amarrar por el enemigo. Ven al Señor Jesús. Sube aquí al púlpito. El Señor te llama. El Señor te clama. Ven a Jesús. Entrega tu corazón a Jesús. Él es poderoso para salvarte, poderoso para redimirte, poderoso para hacerte nuevo en Cristo Jesús. Si tú quieres ser un hijo de Abraham, venga ahora a heredar la promesa en Cristo. Hermano mío, levántate de esa tumba en la que te encuentras. Venga Jesús. Jesús te llama. Hay alguien más, sube aquí, Daniel. Venga Jesús. No te quedes en esa silla, hermano. Esta es la hora de salvación. No dejen que el enemigo te endulce el oído. Venga Jesús. Si tú quieres a Jesús, este es el momento de salvación. Y si tú estás ahí en el internet, mirando el Facebook, acepta a Jesús ahora. Entrégate al Señor, ora al Señor y arrepiéntete que Jesús te quiere salvar. Venga Jesús ahora, hermano. Hoy es el día de salvación. Levántate de esa silla, párate y dile al Señor, yo quiero ser tu hijo. Si tú quieres que oremos por ti, ven aquí. Oh, yo siempre amaré y algún día en vez de una entonces, te damos gracias, oh Señor. Gracias, Señor, porque nosotros somos nada, somos polvo. Pero cuando venimos y nos ponemos en tus manos, tú nos conviertes en diamante. Porque cuando estamos en tus manos, tú nos haces obra de arte para proclamar ante el universo de que somos tus hijos. El universo entero había visto la conducta errónea de Abraham y había puesto en duda la confianza que Dios había puesto en Abraham. Sin embargo, Dios esperó el momento de la madurez espiritual de Abraham. Y cuando Abraham ya estaba listo, dice la Biblia que Dios decidió probarlo para confirmarle su promesa. Hoy estamos aquí en la casa de Dios. Hemos venido, Señor, para que tú confirme, nos pruebe y confirme que todos somos tus hijos. No venimos aquí a llenar una banca, sino venimos a adorarte, Señor. Y aquí tenemos a Consuelo, que ella quiere aceptar al Señor Jesús. Señor, bendícela. Y sabemos que a pesar de que ella está tomando una decisión, el Señor tiene que trabajar con ella como hizo con Abraham. Es todo un proceso para conocer a Dios. Un proceso que la va a llevar día a día, poco a poco, hasta que Dios la modele y llegue el día en que ella puede decir, ya no vivo yo, sino el que vive ahora es Cristo en mí. Y lo que yo hago ahora en mi carne, no lo hago yo, sino que lo hace el Hijo de Dios por mí. Oh Señor, ayúdanos a morir juntamente con Cristo. Y bendice a todos aquellos que nos han escuchado en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios le